Hola, muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a esta noche de museos en el Archivo Histórico de la Ciudad de México, a una distancia en el mes de junio, el mes de la diversidad, aquí en la Ciudad de México. Y pues hoy nos vamos a complacer con la presencia del doctor Luis de Pablo Hameken. Él es licenciado en historia, perdón, licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, maestro en Historia de las Relaciones Internacionales por la London School of Economics and Political Science de Londres, Reino Unido, y doctor en Historia por el Colegio de México. Ha publicado diversos artículos y el libro La República de la Música, ópera política y sociedad en el México del siglo XIX. Sus líneas de especialidad abordan la historia social, la historia con perspectiva de género e historia de la diversidad sexual. Es un lujo tenerlo aquí con nosotros en el Archivo Histórico de la Ciudad de México, Carlos de Sigüenza y Góngora, para que nos hable acerca de cómo se manifestó la apertura hacia la diversidad sexual en el arte y la cultura durante el siglo XX, entre otros asuntos. Y bueno, pues antes de dejarlos con el doctor Luis de Pablo, quiero recordarles que pueden escribir en las redes sociales, en los enlaces de respuesta y comentarios, haciendo preguntas y pues comunicándose con nosotros. Estamos siempre abiertos para recibirlos aquí en el Archivo Histórico de la Ciudad de México. Vamos pues a escuchar al doctor Luis de Pablo Hameken. Estamos en la noche de museos del Archivo Histórico de la Ciudad de México, Carlos de Sigüenza y Góngora, en este mes de junio, mes del orgullo LGBTT+, aquí en la capital de nuestro país. Y celebramos esta diversidad y esta pues capital de los derechos con una conversación muy interesante. Yo quiero pues agradecer muchísimo a Luis de Pablo por haber aceptado la invitación del archivo para brindarnos esta charla y pues vamos a hacerle algunas preguntas para conocer acerca de la historia y de la cultura del movimiento por la diversidad sexual en la Ciudad de México. La primera pregunta, estimado Luis de Pablo, pues sería ¿cómo se manifestó la apertura hacia la diversidad sexual en el arte y la cultura del siglo XX en México? Adelante y muchísimas gracias por estar aquí. No, hombre, gracias a ti, Carla, de verdad es un honor estar aquí y gracias a todas, a todos, a todos los que nos están escuchando. Es una pregunta muy compleja, muy interesante porque, bueno, el siglo XX es un periodo muy largo y hay que decir que la apertura no fue una cosa que ocurriera de la noche a la mañana, no fue algo que ocurriera en un momento dado, sino que se fue dando en distintos ámbitos, en distintos grupos, en distintos momentos. Es decir, generaciones o grupos como los contemporáneos, bueno, los que ahora llamamos los contemporáneos, que ellos más bien se referían a sí mismos como el grupo sin grupo, eran, eh, pues eran relativamente abiertos para estándares de su época, aunque no para estándares de la nuestra. Es decir, nunca ninguno de ellos, no es que ni siquiera Salvador Novo, que era el más abierto de ellos, pero tampoco Villaurrutia, Pellicer, Manuel Rodríguez Lozano, en ningún momento salieron en el radio o en la televisión diciendo yo soy homosexual y por lo tanto este poema o esta pintura se trata de mi deseo erótico. De hecho, tengo la impresión de que justamente el hecho de vivir en este semi-closet, por llamarlo de alguna manera, en esta semi-clandestinidad, los dotó a sus obras de arte de una muy peculiar estilo. No voy a juzgar si eso es mejor o peor, pero tanto en las pinturas de Manuel Rodríguez Lozano, en los nocturnos de Javier Villaurrutia, en los poemas de Elías Nandino, de Carlos Pellicer, del propio Novo, está siempre muy presente la, la sensación de la noche, de lo oscuro, de lo clandestino, de lo prohibido, como ingrediente fundamental del romanticismo. Incluso
bastante cercano a los boleros que estaban de moda también en esa época, en donde el tema de la noche, de los amores prohibidos, era muy recurrente. No sé de haber existido una mayor libertad sexual, cómo se hubieran expresado estos artistas. Si como lo hicieron los artistas, digamos, después de los años 70, cuando ya hubo mayor libertad, o aquellos que sí tuvieron pues, el valor, hay que decirlo así, de salir del closet públicamente, como Nancy Cárdenas, que lo hizo nada menos que en 1973, en el noticiero de 24 horas de Jacobo Zabludowski. Ahí sí salió frente a las cámaras en cadena nacional a decir, soy lesbiana. Es un poco difícil saber qué tanto la orientación sexual o la expresión de género de estos artistas determinó su arte. En general es la eterna pregunta, ¿no? De qué tanto que se hacen los historiadores del arte, y bueno, que nos hacemos todos en determinado momento. ¿Qué tanto es posible separar la vida privada, bueno, la vida en general, la biografía, y muy particularmente la vida romántica y sexual del artista de la obra? A veces pareciera una, una, una labor imposible, ¿no? A veces es tan obvio que una cosa va pegada con la otra, que una cosa determina la otra. Y a la vez, pues es un poco difícil, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de una época en que no sabemos realmente mucho, en que ellos mismos, ellas mismas, no quisieron afrontar su sexualidad o no quisieron darla a conocer. No sé, pienso en Luis Barragán, de quien es pues prácticamente un secreto a voces, que era homosexual y sin embargo él nunca quiso salir del closet. Eh, y hay quien dice que su estilo arquitectónico estuvo de algún modo influenciado eh, por esta sensibilidad especial propia de los hombres que tienen una cierta inclinación sexual, pero también de género, digamos, invertida, para usar una palabra de la época, ¿no? Es decir, un poco una sensibilidad femenina. Y que quizás se ve incluso exacerbada cuando esta expresión, esta orientación o preferencia, como se decía más en esa época, sexual, no podía expresarse libremente. Eh, Hay quien piensa que el arte era una manera de sublimar esta faceta de su personalidad que no podía salir. Y bueno, hablando específicamente de la Ciudad de México, hay que decir que la Ciudad de México fue una especie de refugio durante muchas décadas para, digamos, disidentes sexuales o gente que no se sentía cómoda con la heteronorma de sus lugares de origen y venían a la Ciudad de México, ¿no? Como Elías Nandino, el propio Luis Barragán, bueno, empezando por Chucho Reyes de Guadalajara. Hubo una migración masiva a la Ciudad de México que, pues sí, era una especie como de Sodoma y Gomorra para hombres y mujeres que no se sentían del todo cómodos en el espacio en general más opresivo de las ciudades o de los pueblos del interior de la República en los que habían nacido y crecido. Y aquí en la Ciudad de México encontraron un espacio con sus asegúnes, por supuesto, pero encontraron un espacio más libre en el cual expresar de nuevo más o menos su sexualidad. Estoy hablando de nuevo de antes de la década de los 70, cuando ya el movimiento de liberación homosexual, un movimiento no artístico, un movimiento político, dio la posibilidad de que los artistas políticos, científicos, activistas, etcétera, pudieran, sin temor a las represalias, decir abiertamente, yo soy gay, yo soy lesbiana, y, y vengo a decirles esto. Muchísimas gracias. Yo creo que sin duda nos abre un panorama muy interesante de también cómo fueron ocurriendo las migraciones en un proceso de aumento en la densidad demográfica en la Ciudad de México. Y bueno, pues también quisiera continuar con esta interesante charla preguntándote cuáles son los artistas y las obras más relevantes que nos explican un poco de este movimiento pues en pro de la diversidad sexual. Bueno, de nuevo no estoy seguro de poder hablar de un movimiento en pro, porque no se trata de un movimiento político,
Pero bueno, sí podemos hablar de mucho, y creo que es importante mencionar a muchos artistas que eran, pues, más o menos abiertamente homosexuales. Ya hablé de Chucho Reyes, este pintor anticuario, coleccionista, que es quizá pues en términos cronológicos, el primero de todos, nació en 1880. Roberto Montenegro, pintor y escenógrafo, autor del maravilloso retrato de El pescador de Mallorca, o Mateo el Negro, un retrato muy erótico y muy, muy sexy de un pescador negro. Por supuesto, Manuel Rodríguez Lozano, que en muchas de sus obras está muy patente su homosexualidad, su visión, por ejemplo, muy femenina de la Revolución Mexicana, su retrato, bueno, su autorretrato, su retrato de Salvador Novo, conocido como El Taxi, que es una verdadera pues crónica de ligue en la Ciudad de México, pero también no solo artistas de este tipo o intelectuales, también hay que tomar en cuenta a gente de la farándula, como pues Sara García, nuestra queridísima Sara García, la abuelita del cine mexicano, que de nuevo tampoco nunca salió del closet así abiertamente, pero pues era un secreto a voces que era lesbiana, nunca se casó ni nunca trató de tener o nunca aparentó una relación con un hombre. Otro caso muy interesante es el de José Mójica, un cantante, también nacido a finales del siglo XIX, eh, que triunfó en Estados Unidos, sobre todo en las primeras películas habladas, o mejor dicho, cantadas. Fue de hecho el primer intérprete de la canción Júrame, de María Grieber. Pero el de José Mójica es un caso muy, muy interesante porque después se arrepintió. Se murió su mamá, creo que hacia 1940. Él le entró una depresión fuerte, se regresó a México, de Hollywood, donde vivía, y escribió un libro que es una especie de confesión, que se llama Yo Pecador, en donde revela con culpa y con vergüenza sus excesos sexuales, y no solo eso, sino que se metió de monje, de fraile franciscano, se fue a Perú, y de hecho Agustín Lara, aparentemente, o según dijo él, le compuso para él, o inspirado en su historia, la canción, el bolero Solamente una vez, refiriéndose al amor de Dios, ¿no? Solamente una vez amé en la vida, refiriéndose al amor de Dios. Eh, pero bueno, podría seguir con la lista, ¿no? Carlos Pellicer, Elías Nandino, el productor de cine Agustín Fink, Javier Villaurrutia, Jorge Cuesta, Salvador Novo, Abraham Ángel, Frida Kahlo, por supuesto, Caridad Bravo Adams, la famosa escritora de folletines que se convirtieron en telenovelas, compositores, por ejemplo, de boleros y de canciones populares como Gabriel Ruiz o como Pepe Guizar, el actor y productor, el señor telenovela Ernesto Alonso, Chabela Vargas, por supuesto, que sí salió del closet, Juan Soriano, Enrique Alonso Cachirulo, que los de cierta generación recordarán por su programa de los domingos en la tarde, el Teatro Fantástico. En fin, son muchísimos, sería muy difícil elegir unos cuantos. Creo que si tuviera que elegir alguna obra de arte, quizá el Nocturno a Los Ángeles de Villaurrutia me parece escrito en 1931, que habla de la Ciudad de México justo en este espacio nocturno donde estos personajes medio anónimos, medio oscuros, ángeles en realidad, que tienen un lenguaje secreto, se encuentran, que es en realidad una oda al cruising. Me parece una de las obras más representativas de esta época, aunque no me atrevería a decir que es una obra de salida del closet, es decir, solo los entendidos, por también usar una palabra muy de la época, la veían en esa clave. Alguien más podía entender que era solo un poema pues, de tema más o menos abstracto o simplemente un poema de amor. Eh, pero, pues sí. Sí, sí, bueno, nos has pues dado todo un panorama de cómo la vida cultural, pues digamos, tiene a muchísimos de sus grandes exponentes como parte de lo que ahora denominamos diversidad sexual, y creo que es muy importante, como lo comentas, que tal cual no es un movimiento,
Sin embargo, pues están presentes y quizás sí en sus obras puedan leerse pues estas manifestaciones, ¿no? A la luz ya pues de parte de una comunidad que pues va también creando sus marcos de sociabilidad y códigos propios, ¿no? Nos habías también propuesto hablar de esta vida cultural y artística en la Ciudad de México con relación a la diversidad sexual, con dos figuras clave, la primera Salvador Novo y la otra Juan Gabriel. Yo creo que ambas son muy significativas y yo quisiera preguntarte, pues que podríamos empezar con Salvador Novo, pero creo que son justo por ser íconos, ¿no? Estas dos figuras y que podríamos marcar en estas producciones artísticas como un periodo, ¿no? ¿Qué hay de Salvador Novo? ¿Por qué considerarlo tan relevante como para poder decir que inicia un periodo o una época? Quizá podrías platicarnos un poco más de él y de su obra. Bueno, hay que decir que tanto Salvador Novo como Juan Gabriel son personajes muy camp, por usar un anglicismo, muy exagerados, muy afeminados, muy amanerados, muy abiertos en su sexualidad, muy famosos. Ambos, digamos que gozaron un poco en distintos ámbitos, Salvador Novo un poco en un ámbito más intelectual, Juan Gabriel más para la música popular, pero los dos estaban como en el centro de los reflectores, en el centro de la vida pública, y a la vez, de manera muy interesante, ninguno de los dos nunca salió del closet abiertamente, ninguno de los dos apoyó abiertamente a un movimiento de liberación homosexual, a algún movimiento homófilo, o malditista o de ningún otro tipo. De hecho, pues es muy famosa la frase esa de Juan Gabriel cuando le preguntaron así en tercera persona, ¿Juan Gabriel es homosexual? Y él solo dijo, lo que se ve no se pregunta, que fue una aceptación tácita, pero ni aún en ese momento, y eso ya en una época bastante reciente, cuando ya, pues, ya estaba más que abierto, ya había marchas del orgullo en la Ciudad de México, ya había eh, bueno, ya el movimiento de liberación homosexual estaba más que concluido, ni aún en ese momento Juan Gabriel quiso decir que era abiertamente homosexual. Un poco lo mismo Salvador Novo. Salvador Novo nació aquí en la Ciudad de México en 1904, pasó su infancia en el norte, su papá trabajaba en Chihuahua, me parece, en distintas ciudades y pueblos de Chihuahua, pero regresó para estudiar la preparatoria nacional en los años 20 y, bueno, mucho más tarde, en 1945, escribiría una fabulosa memoria de esta época, La Estatua de Sal, donde cuenta, nos sirve mucho a los historiadores porque cuenta básicamente cómo era toda la sociabilidad gay en la Ciudad de México y además nombrándolos con nombre y apellido a los personajes, ¿no? Es decir, hablaba de los otros contemporáneos, de Villaurrutia, bueno, de Carlos Pellicer, de Elías Nandino, eh, de Agustín J. Fink, y contando detalles sexuales muy explícitos. De hecho, si son muy sensibles con esos temas, no les recomendaría que leyeran La Estatua de Sal, porque cuenta unos detalles, pues francamente, pornográficos. Pero la cosa es que Salvador Novo era muy abierto. Él se encargó de, digamos, sacar del closet, no de un modo masivo, no en la televisión o en la radio, pero sí en los, digamos, en los corros de la Ciudad de México, a muchos de sus colegas y amigos. Es famoso que una vez iban varios de estos artistas contemporáneos en un tranvía, y él les dijo, órale, maricones, ya llegamos. Y ellos como que se hicieron los locos, y él les dijo, no, no te hagas, tú Jorge, tú Javier, tú Elías, ya llegamos aquí, bájense mis reinas. Y esto, pues, esta actitud tan provocadora realmente sentó las bases para pues para una manera de vivir la sexualidad muy curiosa. A mí, de verdad, me resulta un poco difícil de explicar, igual que en el caso de Juan Gabriel, tanta apertura, tanto descaro incluso, eh, tanto amaneramiento, y a la vez sin nunca inmiscuirse en lo político, sin nunca
abogar por los derechos de la población homosexual, sin nunca decir en un periódico o en la radio o en la televisión, que ya Salvador Novo salía en bastantes programas de televisión en los años 60, nunca dijo en ninguno de estos medios, yo soy gay. De hecho, alcanzó a convivir un poco con la generación de 1968, con los estudiantes, con los baby boomers, los podemos llamar ahora, y los veía con franca desaprobación. Para Salvador Novo eran una bola de rojillos comunistas revoltosos que no tenían mayor sentido. Creo que él no hubiera para nada estado de acuerdo con expresiones como las de, no sé, Luis González de Alba, eh, eh, Tito Vasconcelos, Luis Zapata, el propio Monsiváis, aunque, bueno, Monsiváis, hay que decirlo, también heredó un poco no solo el puesto de cronista de la Ciudad de México, sino también heredó ese estilo de Salvador Novo, este estilo que Braulio Peralta ha llamado el closet de cristal, es decir, de estar en el closet, de nunca nunca hablar abiertamente de su orientación sexual y sin embargo de hacerla bastante explícita. Y en ese sentido, pues en la época, digamos, pareciera ser que Salvador Novo transcurre su obra y este periodo cuando todavía está más estigmatizada la orientación sexual y Juan Gabriel, pues como nos comentas, ya vive un entorno un poco más abierto, ¿no? Y aún así decidió pues continuar con pues esta, aunque explícita, no, digamos, más bien, aunque notoria, no explícita, forma de vivir su sexualidad. Ahora, ¿podrías hablarnos un poco acerca de Juan Gabriel, de su obra, que incluso pues sus canciones a mí me suenan muy heterosexuales, sin embargo, pues toda su parafernalia, pues sí tiene esta carga pues de lo LGBT, ¿no? Conozcamos un poco más acerca de Juan Gabriel. Claro, bueno, Juan Gabriel es un personaje muy interesante también, sobre el que podrían escribirse mucho, sobre el que se han escrito, de hecho, muchos libros. Él nació en 1950. Bueno, su vida es un poco paralela a la de eh, perdón, a la de Chabela Vargas, otra cantante popular. Ambos empezaron cantando canciones rancheras, ambos desafiando mucho los estereotipos de género. Chabela Vargas siendo muy masculina, negándose cuando las cantantes rancheras de su época, tipo Lola Beltrán, salían normalmente vestidas de china poblana, con trenzas, con listones de colores. Chabela Vargas siempre prefería ir vestida de pantalones y solo con sus famosos ponchos y con esta voz aguardentosa que algunos calificarían de poco femenina. Un poco Juan Gabriel igual. No tanto, creo que esto no se nota tanto en las letras de sus canciones o en la música de sus canciones, pero sí en el feeling con el que los cantaba. Sobre todo, bueno, desde el principio creo que canciones como, no sé, como Amor Eterno, bueno, desde luego como Yo no nací para amar, creo que Yo no nací para amar es una verdadera salida del closet, es decir, a los 16 todos mis amigos tenían novia y menos yo, yo no sabía por qué, pero además todo este melodrama tan pues tan femenino en algún sentido, tan poco común de cantantes y de intérpretes varones. Es decir, este desgarramiento profundo a la hora de cantar, que pues no era muy común. Y luego, cuando ya obtuvo cierta fama, bueno, su concierto en Bellas Artes, sus conciertos en Bellas Artes en 1990, ya con sus sacos cuajados de lentejuelas, de pedrería, ya siendo muy amanerado, bromeando y coqueteando incluso con los mariachis y con la orquesta sinfónica que lo acompañaba. Era algo muy impresionante en una sociedad todavía bastante conservadora, en donde estaba la primera dama, la esposa de Carlos Salinas, presente, él haciendo un concierto dedicado a las mamacitas, a las madrecitas mexicanas, el Día de las Madres, y sin embargo, joteando tanto y tan a gusto. Es algo muy difícil de entender. Algunos autores dicen que eso es el camp, es decir, una manera de expresar la sexualidad que causa, digamos, risa
pero no ofende a digamos, a las buenas conciencias heterosexuales, sino al contrario les parece un poco gracioso, un poco como Liberace, un poco el famoso pianista estadounidense, o como Walter Mercado, el astrólogo, que tampoco hablaban de su sexualidad, un poco para no ofender a su público, pero de los que nadie podía dudar siquiera, pero hacerlo de una manera tan graciosa, tan coqueta, que causaban más risa que enojo, cuando no lograban identificar incluso al público heterosexual con el drama, o mejor dicho, el melodrama de estas canciones. Un poco igual que Chabela Vargas, que no componía, pero sí cantaba de una manera tan desgarradora, que hacía pensar en, pues, esto, en el tema de los amores imposibles, de los amores prohibidos, un tema tan cercano a, pues, a los hombres y mujeres de sexualidades diversas, especialmente en una época donde no podían expresar su amor o su deseo sexual por personas de su mismo sexo. Eh, bueno, es una explicación bastante, quizá un poco rebuscada, pero hay quien dice que este desgarramiento, esta pasión tan intensa, pues es una manera de sublimar un deseo prohibido y un deseo que no puede salir de otra manera. Ahora, eh, Chabela Vargas tuvo una situación muy particular, que fue que, bueno, se retiró muchos años de los escenarios debido a su alcoholismo, se fue a vivir a Tepoztlán, eh, y poco después, justo en 1990, el mismo año en que Juan Gabriel estaba haciendo sus conciertos en Bellas Artes, fue invitada a cantar en el Hábito por Liliana Felipe y Jesús Rodríguez, justamente otras dos importantísimas artistas lesbianas, ya de una época más reciente. Eh, Ahí fue descubierta por un grupo de españoles, específicamente por Pedro, digo, no es que Pedro Almodóvar estuviera aquí, pero sí un amigo cercano de Almodóvar la vio aquí, la invitó a irse a España, y en la España del destape, en la España de la época de Almodóvar, de los 90s, Chabela Vargas se encontró con que ser homosexual no solo no estaba mal visto, sino era casi la norma. Y ahí fue que ella sí, a diferencia de Juan Gabriel, ella sí pudo empezar a hablar primero con cierta reserva y luego ya con total eh, como candor y honestidad de sus aventuras, de su sexualidad, incluso de sus relaciones con personajes tan importantes como la propia Frida Kahlo. Juan Gabriel no. Juan Gabriel todo el tiempo estuvo en la Ciudad de México, todo el tiempo se estuvo moviendo en el ámbito de los palenques y de los conciertos, así que hasta su muerte, ocurrida en el 2016, lo más cercano a una salida del closet que tuvo fue esa respuesta de lo que se ve no se pregunta. Y bueno, sin duda, pues bastantes años después de su fallecimiento, pues continúa siendo uno de los ídolos populares más importantes, ¿no? En nuestra ciudad y en nuestro país. Estimado Luis de Pablo, yo quisiera que para cerrar esta sesión de Noche de Museos aquí en el Archivo Histórico de la Ciudad de México, Carlos de Sigüenza y Góngora, nos brindaras una reflexión final, algo que pues nos quede de esta interesante conversación acerca del mundo artístico y cultural para pensar en este periodo contemporáneo y desde la capital de los derechos. Bueno, pues yo creo que sin duda toda esta música, estos poemas, todo este arte tan melodramático sobre amores prohibidos y tormentosos es muy hermoso, es muy conmovedor, y probablemente estuvo motivado o inspirado por esta imposibilidad de expresar un deseo, un sentimiento, un amor. Eh, Sin embargo, considero, al menos yo personalmente, que es mucho mejor que los artistas puedan saber quiénes son y expresarse de esa manera, ¿no? Ya artistas un poco más recientes, como el escritor Luis Zapata, el ensayista José Joaquín Blanco, bueno, las cabareteras que ya mencioné, Liliana Felipe, Jesús Rodríguez, en la música clásica, Enrique Dimeque, la dramaturga Sabina Berman, este,
el escritor Enrique Serna, el pintor Julio Galán, el escritor Mario Bellatín, bueno, todos estos que ya vivieron otra época, que les tocó, digamos, el México, ahora sí que la ciudad de verdad de los derechos, la ciudad en donde ya era posible, bueno, donde cada junio se realiza una marcha del orgullo, en donde empezó a ser primero aceptado las uniones de convivencia y luego el matrimonio homosexual, donde se reconoce pues la completa igualdad de derechos y está pues prácticamente prohibida la discriminación en función de la orientación sexual, pudieron, es decir, eso no hizo que se agotara la creatividad, al contrario, pudieron expresar mediante su arte, su personalidad de maneras muy, muy ricas y muy intensas. Yo les invitaría a todos los que están escuchando, todos los que están viendo esta transmisión, que lean novelas como El vampiro de la colonia Roma, que lean, que escuchen grabaciones, por ejemplo, de Horacio Franco, el flautista, de Enrique Dimeque, director de orquesta, que vean, busquen las pinturas de Julio Galán o de Juan Soriano, y sobre todo, si a los jóvenes, a los adolescentes, que no se sienten muy, quizá no se sienten, si se sienten solos o si no se sienten muy representados por tener una orientación sexual distinta a la de la mayoría de su entorno o de su familia, sepan que ha habido grandes artistas de toda clase de preferencias sexuales, homosexuales, bisexuales, transexuales, travestis, y incluso bueno, en ese momento no existían, es difícil un poco emplear términos recientes para referirnos al pasado, pero sin duda también de identidades fluidas, es decir, gente pues que ahora llamaríamos no binaria, personas trans como la Xochitl, una muy famosa, bueno, en ese momento le llamaban vestida o travesti, pero ahora nos referimos a ella como una persona trans que alegraba las noches de la Ciudad de México en los 70s o en los 80s, o Francis, la famosa vedette, también muy famosa en los años 80s y 90s. Es triste que hay pocas personas trans en la lista de artistas que he mencionado, y es que las personas trans vivían en una situación de vulnerabilidad, bueno, viven en una situación de precariedad y de vulnerabilidad muy extrema, que afortunadamente, o eso espero, se está resolviendo poco a poco, se está aminorando. Y bueno, esperemos poder leer a más poetas, ver a más pintores y pintoras trans, leer a más novelistas trans, que ya empiezan a ver, ya empiezan a aparecer en distintos ámbitos del arte, de la cultura, de la academia, aunque todavía desafortunadamente son muy pocos. Confío en que puedan haber más, y no solo personas trans, sino, como ya decía, de toda la inmensa gama de identidades relacionadas con la sexualidad y con la expresión de género, que es muy amplia y que espero que conforme avanza el tiempo, y justo gracias a la legislación de esta ciudad, que ha sido pues bastante progresista a la hora de garantizar los derechos de la diversidad sexual, se haga cada vez más fácil para que hombres, mujeres y cualquier cosa intermedia de distintas orientaciones, identidades, preferencias, actitudes sexuales o de género, puedan expresarse mediante distintas manifestaciones artísticas. Creo que ya lo estamos viendo, creo que ya está ocurriendo, pero confío en que siga avanzando y esto pues siga enriqueciendo la vida cultural de nuestro país y de nuestra ciudad. De acuerdo. Bueno, pues de esta manera damos por concluida esta noche de museos del mes de junio del año 2021 aquí en el Archivo Histórico de la Ciudad de México. Le agradecemos muchísimo al doctor Ruiz de Pablo Hameken por esta tan interesante y tan importante charla. Vamos pues a despedirnos de todos ustedes, agradeciendo su presencia e invitándolos a continuar siguiendo
las actividades del Archivo Histórico de la Ciudad de México, la Casa de la Memoria, en nuestras redes sociales. Buenas noches.